tal? En este momento te encuentras en salud laboral, creando una cultura. Bueno, en esta ocasión estamos en la cuarta temporada, capítulo 1, y vamos a comenzar con un tema de actualidad, que es la viruela del mono o viruela símica, o como la ha llamado actualmente la OMS, la Organización Mundial de Salud, como Mpox, Monkeypox. Esta viruela del mono básicamente es una viruela que ha venido del mono, de ahí su nombre. Pero también la pueden contagiar ardillas y otro tipo de roedores, como por ejemplo ratones. ¿Dónde se originó esta viruela del mono? Básicamente en África, África Occidental y África Central. Donde se han presentado la mayor cantidad de casos es en la República Democrática del Congo. Y a nivel planetario no le han hecho o no le han tomado mucha importancia porque permanecía en estos lugares. Pero debido a viajes, o sea, van personas allá por turismo o negocios, salen y van contagiadas. O llevan animales que están contagiados. Entonces, así es como se ha empezado a diseminar la viruela del mono a nivel planetario. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto, esta viruela es muy similar a la viruela que había antes, sino que hay que tomar un detalle. Esta viruela se la consideró ya erradicada para 1970. Hasta ese momento se vacunaba contra la viruela porque eran unas lesiones desfigurantes, eran unas lesiones sumamente graves, sobre todo en el del rostro. Y pues obviamente se ve feo, ¿no? O sea, se ve bastante compleja esa situación. Pero como se la consideró que estaba erradicada, ya no se siguió vacunando. Solo se guardó a nivel de la Organización Mundial de la Salud, guardaron muestras para experimentos. En base a eso se han elaborado las vacunas que actualmente existen. Entonces, estas vacunas son virus vivos atenuados, pero de tercera generación que ya no tienden a replicarse, a reproducirse dentro de los seres humanos cuando se vacunan. El inconveniente es que como no es una vacuna específica para la viruela del mono, solo protege un 85%, pero es bastante. Ahora, el otro inconveniente es que como ya se la considera erradicada, ya no se generaron vacunas. Por tanto, hay un déficit de vacunas a nivel planetario. Pequeño gran detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, son situaciones que debemos tomar en consideración con la viruela del mono. Por ahí, si tú naciste antes de 1970, muy posiblemente sí te vacunaron y tendrías algún tipo de respuesta inmunitaria. Los que nacimos después de 1970, pues muy probablemente ya no nos vacunaron para la viruela del mono. Y es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, por ahí, si tienes unos 50 años o más, ya no te vayan a hacer el mismo esquema, solo te pongan una dosis y con eso basta y sobra. Pero vuelvo y repito, muy posiblemente si tengas inmunidad. Bueno, ¿qué podemos más decir acerca de la viruela del mono? La viruela del mono am, es complicada por lo que te decía, ¿no? Te puede producir molestias a nivel de tu piel, produce unas lesiones como enrojecimientos que van aumentando en espesor y se van formando unas como ampollas pequeñas o ampollas un poco más grandes y luego se rompen. Y el rato que se rompen sale el contenido y ese contenido es el que contiene grandes cantidades de virus. Igualmente las costras. Entonces, básicamente, si tú tienes contacto con una persona en la fase de vesícula, es en la que se forman estas ampollitas, o en la fase de costras, estás expuesto a una gran cantidad de virus y es muy probable que te contagie. Pero hay otras formas también de contagiarse, ya vamos a ir especificando un poco. Em, ¿Cómo más puedes contagiarte? Te puedes contagiar a través de un beso. Es decir, tú vas con tu pareja y le das un beso en la boca. Ya te contagiaste. O si tienes relaciones sexuales, ya te contagiaste. O simple y llanamente, si tienes un beso
sobre una superficie de la piel, también te puedes contagiar. El otro inconveniente de esta viruela del mono es que también te puedes contagiar a través de las gotitas de saliva. En el momento que nosotros hablamos, expedimos gotitas de saliva y estas gotitas pues obviamente llevan virus y también nos podemos contagiar. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar contagiarnos? Ese es un punto clave que hay que considerarlo muy profundamente. Una de las primeras cosas que debes tomar en cuenta es que entre más contacto tengas con una persona que tenga viruela del mono, más probabilidad tienes de contagiarte. ¿Sí? Entonces, veamos cómo te puedes contagiar. Por ejemplo, si tú tienes contacto con una persona que es promiscua, esa persona pudo haber tomado contacto con una persona con viruela y aparentemente las dos están sanas, pero estaban en periodo de incubación. Entonces, por ahí te puede estar contagiando. Te puedes contagiar cuando das un beso, te puedes contagiar cuando tienes contacto con la ropa de una persona que es viruela símica positiva. ¿Por qué? Porque esta persona va a estar con una camiseta, una camisa, un saco, una sábana, una cobija, y esta toma contacto con las ampollitas, estas vesículas pequeñas que se rompen y sale la secreción cargada de virus. Entonces queda impregnado en el material textil y tú vas y tocas eso y te puedes contagiar. A nivel laboral es también fácil el contagio porque la persona puede estar utilizando tu computadora, tu teclado, tu mouse, la superficie de tu escritorio, puede utilizar tu mismo teléfono, puede utilizar utensilios, situaciones que están en el mismo lugar de trabajo, ¿sí? Por favor, olvídate de comer en tu puesto de trabajo. Es normal a nivel de las personas que trabajan en oficinas que llevan alimentos a su puesto de trabajo. Se llevan unas papitas, se llevan unos doritos, se llevan unos diferentes situaciones que se comen en el puesto y ahí están tipeando y comiendo. Entonces, si en el teclado, en el mouse, estaba el microorganismo, luego topas la comida y te la comes. Entonces, estás más que contagiado. Am, Tampoco compartas tus alimentos. Por ejemplo, em, suele a veces compartirse ciertos granos secos o granos húmedos, eh, y ahí se lavan los dedos completamente, ¿no? Entonces tú vas y coges eso, comes y ya te estás contagiando. ¿Cómo más te puedes contagiar? Se ha determinado que también existe el virus en la saliva. Entonces, las personas que se encuentran en lugares cerrados sin la suficiente ventilación, al menos con 1 metro de distancia, tienen riesgo de contagiarse si una persona ahí con viruela del mono. Entonces, datos que tú debes considerar para evitar el contagio. Ahora, si tú ya te contagiaste, estás en tu casa, lo primero que deberían hacer es aislarte del resto de personas. Porque vas a estar tocando, vas a escoger el control remoto, vas a topar las superficies y otra persona se va a ir e interactuar con esos mismos objetos inanimados que tú has tocado, por lo tanto es muy fácil que les contagies. Debes evitar, debes evitar, escucha bien, el contacto con tus mascotas, tus peluditos, tu gatito, tu perrito. ¿Por qué? Porque en el momento en que tocas su pelaje, estás dejando el virus en su pelaje. Y si yo vivo en la misma casa que tu persona y le voy y también le acaricio al gato, ya me contagié. Evita tocarte frecuentemente los ojos, nariz o boca. ¿Por qué? Porque si estás tocando algo que tocó otra persona con viruela del mono em, y te estás tocando los ojos, la nariz o la boca, es muy fácil que te contagies. ¿Sí? ¿Cómo darte cuenta? ¿Cómo darte cuenta que tienes viruela del mono?
Bueno, una de las cosas más sencillas que tienes que tomar en consideración es si estuviste con una persona en contacto estrecho o íntimo que tuvo viruela del mono. Es decir, le viste a tu novia el día viernes, ¿sí? Y el día lunes te dice, oye, ¿sabes qué? Me ha empezado un brote. O sea, lo más seguro es que tú vas a tener la viruela del mono. Entonces ya eres un contacto sospechoso. Y así te puedes contagiar, como te había dicho, ¿no? Pero ahora, ¿qué presentas? Puedes presentar síntomas generales. Te puede dar fiebre, te puede dar dolor de cabeza, puedes sentirte fatigado o fatigada, es decir, como que se te baja la batería, te sientes así muy cansado, puedes sentir dolores musculares. Pero una de las cosas más representativas es que te empiezan a salir unas erupciones a nivel de la piel. Aparecen al principio como manchitas, que puede ser que se presente a nivel de la cara y lo llamativo de la viruela del mono es que se presentan sobre todo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Pero esto necesariamente no se presenta siempre así, porque pueden presentarse lesiones a nivel genital, anal y rectal. Y obviamente son lugares que nadie puede ver a simple vista, a menos que tengas relaciones sexuales. Caso contrario, no lo vas a ver. Y estas lesiones, estas aparecen como manchitas que van aumentando en espesor y luego se convierten en unas como ampollitas pequeñas o medianas que luego se revientan. Y ese líquido que tiene ahí es el que tiene altas concentraciones de virus. Y luego se va regenerando la piel y se vaya cayendo la costra. Hasta que se caigan todas las costras, esa persona que tiene viruela del mono es sumamente contagioso. Y eso va a durar entre 2 a 4 semanas. Es decir, a nivel laboral, esta persona tranquilamente debería estar haciendo, por ejemplo, teletrabajo entre 2 a 4 semanas. Es decir, de medio mes a un mes. Que en situaciones de oficinas se podría decir que es fácil porque pueden hacer teletrabajo. Pero si estamos hablando de personal de salud, ¿m? ¿Qué hacemos? Si estamos hablando de personal de ventas, ¿qué hacemos? Pues idealmente, sí, estas personas no deberían de exponerse a otras porque van a contagiar. Van a contagiar y obviamente puede salirte el tiro por la culata, ¿no? O sea, si tú eres un empresario o empresaria que tiene una persona o diriges una institución público-privada en la cual hay personas que no se pueden ausentar, como les dije, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratoristas, vendedores, conductores. Tú podrías decir, no, no, ¿qué le voy a mandar medio mes a un mes? Sí, pero si le tienes trabajando a esta persona, va a contagiar a las otras personas. Y ahí viene un problema muy complicado, ¿no? Por ejemplo, si es ventas, si esta persona se acerca a una persona a hacerle una venta y le contagia, este cliente no va a querer mucho comprar, porque decir, pero usted me contagió, pues. Y si te salen este tipo de lesiones en áreas muy dolorosas o sensibles, por ejemplo, a nivel genital, te van a odiar con un odio bastante complejo, ¿no? Entonces, evitemos que estas personas trabajen en lo posible, o sea, encuentren una forma de que estas personas no sigan interactuando con otros seres humanos. ¿Sí? Bueno, y así te das cuenta si tienes la viruela del mono, ¿no? La viruela símica. Pero si tienes la duda, sí, si tienes la duda, ante la duda no hay duda, acude a tu médico y si es tu médico ocupacional, pues mucho mejor. Hazte revisar. Y si él tiene la duda razonable, pues te va a enviar a hacer exámenes. Por ejemplo, si hay estas lesiones, te va a mandar a hacer un examen de estas secreciones. ¿Sí? Y confirmar que es viruela símica. En los actuales momentos es de reporte obligatorio al Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces se tiene que reportar porque lo que se trata es de evitar que esto se siga expandiendo. Mm,
La tasa de letalidad está entre el 3 y el 10%. Es decir, 3 a 10 personas se pueden complicar y fallecer. Pero normalmente eso no suele pasar. No te complicas así en extremo, a menos que no te hagas ver por un médico y no hagas controles. Los que más problema tienen son los niños, porque su sistema inmunitario se está desarrollando. Personas de la tercera edad y personas inmunodeprimidas. Las personas de la tercera edad podría ser que tienen un factor de protección por lo que te mencionaba de que menores, si naciste antes de 1970, muy posiblemente recibiste la vacuna contra la viruela, por lo tanto van a tener un cierto grado de memoria inmunológica, es decir, un cierto grado de defensas de su cuerpo. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, que normalmente se dan refuerzos. Tomemos como referencia la COVID-19. Recibiste un refuerzo, segundo refuerzo, tercer refuerzo, N cantidad de refuerzos. ¿Eso es con qué finalidad? Con la finalidad de que tu cuerpo recuerde que ese es un microorganismo que puede ser lesivo para tu organismo y por lo tanto producir frecuentemente respuesta inmunitaria, es decir, producir anticuerpos para poder reconocerle y destruirle. En el caso de las personas ya de la tercera edad, muy posiblemente tengan, pero no han tenido ese refuerzo. Por tanto, puede que desarrollen como puede que no desarrollen, o si desarrollan, desarrollan levemente. Y en última instancia, la vacuna de la viruela es para eso, es para evitar que te dé de una forma muy agresiva. Si tú consultas en internet la viruela, salían unas lesiones tipo mazorca de maíz, o sea, una junto a la otra. A eso súmale que esta viruela símica tiende a ubicarse también en la región genital. Imagínate este tipo de lesiones a nivel del pene, de la vagina, a nivel del recto, del ano, pues es muy doloroso, pues. Entonces, es complejo, es complejo. Sí, entonces por ahí pueden venir las complicaciones, por ahí pueden venir las complicaciones. Por ejemplo, si te sale mucho a nivel de la boca, no puedas comer, ya, y puedas deshidratarte, sobre todo en personas ya que no tienen, por ejemplo, si tienen algún tipo de déficit mental o personas que no pueden ellos mismos comer por sí solos, tienen que darles, pero como que se van a complicar un poquito más fácil, o también tengan lesiones a nivel anogenital. Es una de las principales complicaciones, complicaciones de infecciones a nivel de esas zonas en donde se revientan estas vesículas, estas ampollitas pequeñas y se puede sobreinfectar con una bacteria. Y entonces ahí requieren ingresarte a un centro hospitalario, puede ser por deshidratación, puede ser por infección, tienen que administrarte un antibiótico intravenoso, o puede darte una bronconeumonía, o puede darte una encefalitis. Uno de los principales problemas en estas enfermedades eruptivas era que a veces estos virus se localizaban a nivel de la córnea, la parte anterior de tu ojo, y lesionaban esta parte, con lo cual después eh, ya no podía ver la persona. Entonces, he ahí la importancia de que evite estarte tocando los ojos, nariz y boca, ¿sí? Porque son lugares que pueden entrar el virus de la viruela del mono, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las personas que más están en riesgo? Las personas que más están en riesgo son las personas que tienen contacto con el virus. O sea, personal de salud básicamente. Esa es una población alta en riesgo. ¿Por qué? Porque el médico va a tener que estar revisando pacientes de sospecha o casos confirmados de viruela del mono. Las y los licenciados en enfermería tienen que administrarles medicación. El personal auxiliar de enfermería, junto con el personal de limpieza, tiene que estar sacando, por ejemplo, sábanas, cobijas, tienen que estar limpiando esa zona y, por lo tanto, son personas proclives a topar esas secreciones. Las personas que manipulan los desechos, las personas de limpieza, también tienen un alto riesgo de contagio.
Las personas que toman las muestras, es decir, sí, pues nosotros pensamos que usted tiene viruela del mono, va a tomarle una muestra. Ña, esa persona que toma y procesa la muestra tiene un alto riesgo de desarrollar, de contagiarse de viruela del mono. Eso es la población de más alto riesgo, personal de salud. Ahora tenemos poblaciones en general, ¿no? La población en general de alto riesgo es la persona que es promiscua. La persona que hace las veces de trabajador o trabajadora sexual va a estar con múltiples personas y no es que a todo mundo le va a estar viendo si tiene o no tiene viruela. Muy posiblemente se puede contagiar de esa forma y las personas que interactúan con estas personas también se pueden contagiar. Digamos que no es trabajadora sexual, pero eres una persona promiscua, es decir, tienes múltiples parejas sexuales. También tienes más riesgo porque esta persona puede haber interactuado con otra tercera persona que pudo haber tenido viruela del mono. Entonces, esas son las personas, una población en forma general que tiene más riesgo de contagio. El segundo grupo de personas que tienen un riesgo medio son personas que interactúan con contacto físico, es decir, personas, por ejemplo, de atención al cliente, las personas que trabajan en ventas, las personas que por A o B razón les gusta estar saludando de besito, que dan la mano. Pues esas personas muy posiblemente van a hacer contactos sospechosos frente a una persona que es positiva para viruela del mono. De ahí hay un riesgo bajo en las personas que, por ejemplo, yo como médico estoy viendo a una persona con viruela del mono, pero tengo todo mi equipo de protección personal. Se está protegido mis ojos, están protegido mi vía respiratoria con un respirador, tengo un mandil, uso guantes, desinfecto las superficies luego de que he ingresado una persona con viruela del mono. Las probabilidades de que me contagien son sumamente bajas o inexistentes. Es igual que la COVID-19. Mientras nosotros cumplamos medidas universales de protección, no deberíamos tener ningún problema. Ujú. Bueno, entonces ahora ya te he venido contando algunas cosas de la viruela símica, su historia, cómo se contagia, dónde se originó, cómo se presenta la enfermedad, cuáles son las poblaciones en riesgo. Y bueno, y ahora el tratamiento. El tratamiento es sintomático, ¿sí? A menos que tú te compliques realmente con alguna de las infecciones que te mencioné, bronconeumonía, infecciones a nivel de la piel, encefalitis, lesiones a nivel de la córnea, normalmente lo que te van a decir es vaya a su casa, así te sientas de lo peor, tome analgésicos y en algunos casos te pueden recetar antivirales y permanezca ahí hasta que se caigan todas sus costras. Tener mucho cuidado con la persona que manipula esto, ¿no? O sea, debe manipularlo con guantes, con equipo de protección personal en la casa, lavarlo aparte, no con el resto de la familia. em, y con eso estaríamos desarrollándole a qué es el tratamiento. Para ingresar nuevamente al trabajo, pues tú deberías pasar por tu médico ocupacional para una evaluación de reintegro en donde se identificará que ya no tengas costras, que todas tus lesiones han caído, que tu piel está ya regenerada. Algo que sí debes tomar muy en cuenta es que cuando sucede esto de las costras, a veces la piel queda muy débil. También te puede dejar lesiones como pequeñas depresiones, si es normal de la viruela símica. Era mucho peor de la otra viruela que te cuento, donde totalmente dejaban desfiguradas a las personas. Esta no es tanto así. Mm, bueno, y ya en la evaluación, tu médico ocupacional determinará si tú ya estás apto para el reintegro. Si ya considera que estás para reintegro, pues te reintegras, ya no hay ningún riesgo de que contagies a nadie. Si tú eres compañero de una persona que tuvo la viruela del mono y ya le ves todita la carita limpia, todo el cuerpo limpio, no tienes riesgo ya, porque es básicamente hasta la fase de costra, ¿sí? Eso debes tomar muy en cuenta en relación a la viruela del mono, asunto de actualidad y un asunto que todos debemos considerar en estos momentos.
Algo más que hay que tomar en consideración con la viruela del mono es que cuando esté en la casa, sí, o estés en tu trabajo, no compartas utensilios de comida. Aquí tenemos que combinarlo un poco con lo que es la COVID-19. Tuve múltiples personas que se contagiaron porque dijeron, hoy a media mañana vamos a tomar un cafecito. Y fueron a tomar el cafecito, estuvieron a menos de 1 metro. Y se contagiaron. También hubo el problema de que alguna persona no llevó comida y te dice, yo te comparto, y se pusieron a comer del mismo plato. O, o hubo otro caso en el cual le dijeron, ya te dejé haciendo el cafecito, ¿no? Y le dejaron, pero no habían lavado la taza y tomó en la misma taza y ahí se contagió. Entonces, lo que nos sirvió en la COVID-19, lo que sucedió, mejor dicho, en la COVID-19, ahora nos sirve para evitar que nos contagiemos con la viruela del mono. Es algo muy importante la pandemia que pasamos, porque con ello nosotros aprendimos aseo de las manos. Y si no, pues te invito a visitar mis redes sociales donde te enseño cómo hacerte las manos, cómo funciona el alcohol para la desinfección, cómo funciona el jabón, cómo funciona el cloro y cada una de estas sustancias cómo interactúan para destruir a los microorganismos. ¿Sí? Entonces, son cosas que tú debes tomar en cuenta, tenerlo siempre presente, tenerlo en consideración para evitar que se desate otra pandemia como la del COVID-19. Tenemos puntos a favor, que ya tenemos una vacuna con reacción cruzada, que nos cubre el 85%. Tenemos todo lo que pasamos con la COVID-19. Entonces, y sabemos mucho de la viruela. Sabemos mucho de la viruela, en general, no de la viruela del mono, no. De la viruela sabemos mucho y eso nos va a permitir enfrentar de mejor manera esta enfermedad. Recuerda, soy el doctor Renan Brito, soy médico ocupacional y me puedes encontrar en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, me puedes encontrar en WhatsApp como Hablemos de Salud. Me puedes encontrar en Telegram como Salud Laboral. Me puedes encontrar también en TikTok como Salud Laboral, creando una cultura. En YouTube. Y obviamente en Spreaker, en Spotify y próximamente en Apple. En Apple. En los podcasts en Apple. Entonces me puedes encontrar en cualquiera de estas redes sociales. Si me buscas en medios audiovisuales, pues te voy a explicarlo con videos. Si me buscas en podcast, me vas a encontrar solo con audio. Y si necesitas una aclaración más, pues cuéntame en las redes sociales, coméntame, pregúntame, encantado de responderte. Y si necesitas algún tipo de charla a nivel de tu empresa, pues también te ayudamos con ello, para que todos conozcamos acerca de la viruela del mono y sepamos cómo protegernos. Salud laboral, creando una cultura. Que tengas un excelente día.